Quiero agradecerle porque nos acompaña aquí en el estudio, a propósito de las reflexiones de muchos de los temas que aquí tratamos en el noticiero, Miguel Calderón Quevedo. Él es el coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública en el estado de Sinaloa. Miguel, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Luis Alberto, muy buenos días. Gracias por recibirnos aquí en tu programa. Feliz año. Esperamos que haya mejor año con todo, sí. Y que lo empezamos complejo, ¿no? Sí, materia. Sí. El día 5 de enero nos despierta al año y nos despierta a ese día y a esta nueva época después de tener con mucho optimismo, ¿no? Para el cierre del año, porque muchas de las cifras que se presentaron oficialmente confirmaban una tendencia positiva en términos de disminución de algunos delitos de alto impacto, pero pareciera que nuestra paz está prendida de alfileres o tiene mucha fragilidad, que eventos como este nos hacen un poco cuestionarnos ese optimismo. Pero independientemente de eso, pues tenemos mucho ánimo, mucha esperanza. El sinaloense es resiliente, pero junto con esa resiliencia nosotros ahora apostamos, a diferencia del 17 de octubre, de que en esa resiliencia sea acompañada de un análisis a profundidad, de ir por una agenda de trabajo que garantice la no repetición de un tercer o cuarto evento. Así es, totalmente. Y ustedes estuvieron midiendo justamente pues ya platicamos de la primera parte, ¿no? De este estudio, le han llamado Percibe. Es correcto, Luis Alberto. En diciembre pasado estuvimos aquí contigo haciendo la primera entrega de los resultados, los hallazgos de este estudio. Salimos a las 3 principales ciudades a preguntarle a las y los sinaloenses qué opinaban al respecto de ciertos temas. En esta ocasión hacemos entrega de las respuestas a 6-7 preguntas que tienen que ver con la influencia del narcotráfico en la vida cotidiana de los sinaloenses. Preguntamos, por ejemplo, si se percibe una presencia del narcotráfico en la cotidianidad, en cada entorno, en cada territorio, si piensan que esta presencia afecta o no en la vida cotidiana, si hay influencia en el comportamiento de los jóvenes, si se sienten seguros o inseguros, protegidos o no protegidos por este tema, y preguntas más específicas como si son conscientes de la presencia o no de punteros. Las respuestas son interesantísimas. ¿A cuánta gente entrevistaron o encuestaron? Fueron 1,498 casos específicos que Mochis, Culiacán y Mazatlán. En estas 3 ciudades. Y también las respuestas nos hablan justamente de esa diferencia en la que en cada ciudad se percibe una cosa y la otra. ¿En qué fechas? Fueron finales de septiembre, principios de octubre. Principios de octubre. Y si empezamos justamente por lo que ya comentabas, ¿cree que la presencia del narcotráfico en su ciudad afecta la calidad de vida de la gente, ¿no? Eso también le preguntaron. Le preguntamos eso a la gente y en 2 trincheras diferentes. Uno, un poco, ¿cómo ves si eso le afecta a la ciudad y cómo ves si eso te afecta en tu cotidianidad? En tu círculo cercano. Es como que le preguntas al primo de un amigo qué le pasó, y las respuestas son interesantes. En Culiacán, por ejemplo, hablan de una afectación mayoritaria en la calidad de vida. En las respuestas, prácticamente el 41% de la gente de Culiacán dijo que tiene una alta afectación. En Mazatlán ese porcentaje baja al 25% y en Mochis hay una respuesta prácticamente muy similar a la de Culiacán. Y dependiendo de las preguntas, pues también es el comportamiento variable, ¿no? en este tema. Entonces, evidentemente la gente se da cuenta de que hay presencia, ¿no? Nosotros queremos que el análisis a estas respuestas, contrastado con lo que sucede en la realidad, con las cifras oficiales que genera la Fiscalía, nos pueden dar lugar a la generación y aplicación de mejores políticas públicas para enfrentar el tema. Acabas de dar una nota antes que entráramos al aire con este segmento de una exitosa detención al respecto de un feminicidio. Creo que eso es aplaudible, es importante, y tomar en cuenta estas respuestas a esta encuesta sería también relevante como para seguir en esa ruta de hacer bien el trabajo de parte de las instituciones. ¿Usted cree que la presencia del narco en su ciudad es fuerte y notoria? Preguntaron. ¿Qué respondieron? La parte importante es que en Culiacán tenemos una altísima respuesta positiva. Tenemos un 80% de la gente que contestó que sí sienten que hay una presencia fuerte y notoria del narcotráfico en el día a día.
Este porcentaje baja al extremo en Mochis, sin embargo sigue siendo alto con un 53. Y en Mazatlán hay una respuesta como intermedia con un 58%. Es decir, la mayoría de la gente en Sinaloa percibe que hay una presencia fuerte y notoria en nuestras calles, en nuestra cotidianidad. ¿Y qué impacto tiene esto? Preguntan ustedes también si consideran que tiene la presencia del narcotráfico influencia en los jóvenes. Sí, hay ahí también un altísimo porcentaje nos dicen que sí sienten ellos que hay una fuerte presencia, y estas respuestas se disgregan en categorías. Le preguntamos a la gente cómo sentían esta influencia y por ejemplo, en Mazatlán, creen ellos que el 77% de los mazatlecos que contestaron dijeron que piensan que los jóvenes consumen drogas debido a esto. Sí, ese porcentaje baja en Mochis al 51% y en Culiacán al 47%. Pero un contraste interesantísimo es si en esta influencia está el escuchar narcocorridos. Y a mí me llamó mucho la atención porque en el 45% de las respuestas fueron positivas en Culiacán, pero ese porcentaje bajó al 15% en Mochis. Eso quiere decir entonces que la cultura del mochitense es contrastante con lo que sucede pero en Mazatlán aparece alto también, ¿no? Así es. En Mazatlán y en Culiacán hay como que una parte mucho más evidente de esta cultura del narcotráfico, a diferencia de Mochis. Y hablan de la prepotencia, ¿no? También. Hablan también de la prepotencia, que en Culiacán llega a ser el 45%, siente que la influencia del narcotráfico en los jóvenes llega a ser de prepotencia, y en Mochis también baja al 15% y en Mazatlán al 15%. Me sorprende que preguntan también sobre los punteros, si perciben la presencia de estos famosos punteros. Algunos en los análisis que hemos hecho al interior de las y los consejeros han dicho que estos temas antes eran como temas tabú, ¿no? Hoy quisimos un poco avanzar porque el ENVIPE hace su esfuerzo a nivel nacional con el INEGI, pero no hace este tipo de preguntas. Y nosotros salimos ahora a hacerlas, y es muy evidente que las respuestas son alarmantes, de llamar la atención. El 80% de la gente en Mazatlán dice que es evidente la presencia de punteros en su colonia. Y este porcentaje pensé que iba a ser más alto en Culiacán, pero no, es un poco más bajo. 70. Que en Mazatlán es el 70%, y en Mochis baja drásticamente ese porcentaje para hacer un promedio estatal del 63%. Entonces, eso quiere decir que la gran mayoría de los sinaloenses somos testigos de que hay una actividad de punteros, de halconeo en la zona donde vivimos. Y preguntan también si considera que en su ciudad la gente se siente protegida por la presencia del narco. ¿Qué les respondieron? Esa ha sido una pregunta y una respuesta clave, porque a raíz de esta encuesta, como bien lo aclarábamos al principio, no se levantó en los tiempos del último Culiacanazo del 5 de enero pasado, pero también lejos del 17 de octubre. Así es que son preguntas y respuestas, más bien, más frías y calculadas que apasionadas o ligadas a un evento en específico. Y un alto porcentaje de la gente en Sinaloa nos contestó que siente protección por la presencia del narco. En Culiacán, más del 50% contestó que sí. El 54%. Este porcentaje va bajando dependiendo de dónde nos vayamos, y en Mazatlán bajó al 38% y en Mochis bajó al 28%. Y si le preguntas más específicamente este mismo reactivo a la gente de si esta persona se siente en su colonia, en su entorno protegida, el porcentaje baja un poco, pero sigue siendo alto. Ya en lo corto, en tu entorno. Sigue siendo alto. Imaginamos que si esta pregunta se responde en lugares como Campeche, Yucatán, en otros contextos, seguramente habrá una gran diferencia en esto. Y esto quizás se deba a la cultura, a que tenemos décadas en el tema, ¿no? Y que en muchas, por ejemplo, de las canciones en las que se trata a esos personajes como ídolos, pues hablan de protección, de cariño, de cercanía, lo que eventos como el 5 de enero, pues... o cuando menos de que no se meten con la sociedad civil, lamentablemente esto sí ha ocurrido. Sí, ha ocurrido. Hablan que un modus operandi es que aquí no hay extorsión, aquí no hay secuestro, aquí no hay cobro de piso, pero sí hay asesinato, pero sí hay robo de vehículos, pero sí hay otros temas. Si comparamos esta dinámica con otros lugares del mundo, como decíamos, Nueva York, como Tokio, como Roma, Italia, pues allá todavía el crimen organizado es todavía más amable y más cordial, porque hay, en términos comparativos,
comparando tasas de homicidio, hay menos tasas de homicidio y hay menos robo de vehículo en esos lugares, pero hay crimen organizado. Pero hay delincuencia. Sí. Hay consumo de drogas, hay narcotráfico y crimen organizado. Totalmente. Y después de este estudio, supongo pues que lo están compartiendo también con los medios, con la sociedad civil, pero también con las autoridades. ¿Qué sigue después? ¿Cuál va a ser la utilidad de esta información? Nuestra expectativa es que, así como ustedes nos hicieron el favor de publicar y difundir el posicionamiento de hace unos días vinculados a los eventos del 5 de enero, la intención es muy similar con este estudio, de que la autoridad pueda utilizar esto como un insumo, porque la autoridad tiene información cuantitativa, es decir, sabe cuántos eventos violentos hay, pero no tiene información cualitativa del sentir de la gente. Y esta percepción, creemos nosotros, combinada con la información que tiene y que se genera oficialmente, se puede generar una ruta de trabajo para hacer más efectivo el tema y al final de cuentas vivir con menos zozobra, caos y inseguridad en las calles de Sinaloa, ¿no? Y sobre todo, pues no podemos normalizar, ¿no?, las actividades delictivas. En eso tenemos que trabajar bastante también. Totalmente, no hacer como que esto ya viene en el paquete de ser sinaloense y tenemos que acostumbrarnos. Le hemos llamado a esta parte del estudio el elefante en la habitación. Y un poco la analogía es esa, ¿no?, que de repente es tan grande y tan evidente el tema que a veces terminamos por ignorarlo, pero a lo mejor la mayoría del tiempo el elefante en la habitación no se mueve, no genera problemas, pero cuando se mueve la cola, las orejas, algo pasa, ¿no? Y puede destruir bastante y en puede la habitación, ¿no? Exactamente. Esta habitación. ¿Están conscientes ustedes de que del tiempo que se hizo la encuesta a lo que vimos el 5 de enero, pues seguramente ha cambiado, ¿no? Sí, seguramente. La percepción, inclusive a lo mejor el efecto ese de normalización, ¿no?, de la violencia, o de que sentían algunos sinaloenses que los cuidaban, ¿no?, o que mantenían una especie de control, sí, de la seguridad. Totalmente. De la inseguridad, más bien. Seguramente si hoy hacemos esta misma pregunta, la respuesta va a ser muy, muy diferente. Una de nuestras intenciones con este estudio es hacerlo cada año, con corte anual, y no sabemos si al próximo octubre, que es cuando pensamos hacer el siguiente levantamiento, esta percepción cambia al respecto de todos los reactivos, pero en particular sobre sentirse protegido por el narcotráfico o no. Van a seguir entonces midiendo. Vamos a seguir, es una de las inquietudes de nosotros, es en la línea del tiempo ir comparando cómo se mueve esto. El siguiente mes, el volumen 3, será sobre la honestidad policial. También será muy interesante ver qué pasa, porque en ese llamado, en ese posicionamiento que hicimos, preguntamos cosas tan específicas que son dudas de qué hacía la Policía Municipal de Culiacán en ese momento, ¿no? A propósito del tema. Y al respecto de eso, debido a que mucha gente notó ausencia de la presencia de la policía local, pues hay muchas especulaciones. ¿Y hay apertura, Miguel, de las autoridades de los distintos niveles a reflexionar, a profundizar sobre estos estudios, al trabajo que ustedes realizan, que vale la pena aclarar que es un organismo ciudadano? Es un organismo ciudadano, no tenemos un presupuesto, ni un sueldo, ni un salario por hacer esto. Hay 18 hombres y mujeres que están en este tema, que hacen su vida normal, y si tenemos empatía de parte de las autoridades, depende mucho de la autoridad. Al gobernador Rocha le han preguntado la semana pasada en su semanera sobre este posicionamiento y sobre los estudios que hacemos públicos, y el gobernador fue muy empático en el tema. Al alcalde de Culiacán le han preguntado sobre este tema y ha dicho: nos hace falta hacer un protocolo de atención ante emergencias. Y esa respuesta me parece empática. La que no me pareció tan empática fue la del líder del Congreso del Estado. Un poco lo esculpo porque sé que tiene una agenda importante, pero sí le reiteramos el llamado a de que gran parte de la solución en esa agenda está en el Congreso. Hoy no tenemos un destacamento de la Policía Estatal en Mazatlán ni en Mochis, y eso se debe a que no hay un presupuesto asignado. Hoy tenemos condiciones paupérrimas en algunos policías de alcance estatal y municipal, y eso se debe a que no hay un servicio civil de carrera policial, y gran parte de la solución está en el Congreso. Hoy tenemos un débil y obsoleto sistema penitenciario, y gran parte del cambio puede estar también en el Parlamento Estatal. Por eso hacemos un llamado a que los
a hombres y mujeres del Congreso local puedan ser más empáticos y receptivos con este tipo de llamados. Atención ahí a la Comisión de Seguridad, ¿no? También. En particular a la Comisión de Seguridad, a la Comisión de Justicia, que también puede hacer, pues mover este tipo de temas que hasta cierto punto nosotros pensamos que están como dormidos. ¿Dónde pueden encontrar toda esta información los sinaloenses? En nuestras redes sociales de la Coordinación del Consejo Estatal de Seguridad Pública y en la página Coordinación General CESP.org.mx. Coordinación General CESP, que es CESP.org.mx, y en el Facebook también y Así redes es. sociales en general, también Twitter e Instagram de Así es. la coordinación. Pues muchas gracias, Miguel. Seguimos Gracias, abiertos Alberto. a seguir analizando con más profundidad justamente todos estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.